Buenas noches, ¿cómo están todos? Ahí ya les voy a presentar a la disertante, prácticamente todos la conocen. Andrea Bernardi, es egresada de la UBA, acá en Argentina. Trabaja en la actividad privada en anestesiología y angiología y es miembro CIAVET de la Asociación Iberoamericana de Angiología Veterinaria, es miembro IAPS, Asociación Internacional para el Manejo del Dolor, y también es miembro en la Asociación Internacional de Medicina Felina. Así que, bueno, primero, gracias Andrea por Gracias, brindarnos Carlos. tu charla, por decir que sí desde el primer momento. Y bueno, más o menos la temática es la que venimos manejando todos los días. Yo no soy muy bueno presentando como las chicas, No te así que preocupes. vamos a los bifes nomás. Cuando vos quieras, largar nomás. Bueno, prefiero que sea así, un poquito más distendido, que me parece más acorde. Bueno, buenas noches a todos. Carlos ya me presentó, mi nombre es Andrea Bernardi, soy de Argentina, egresada de la UBA, pero bueno, esos son formales la encaré, es en función de la filosofía CIAVET. La CIAVET es la Sociedad Iberoamericana de Angiología Veterinaria, que básicamente se trata del manejo del dolor, pero siempre apuntado desde el médico clínico, o sea, hacia para brindarle las herramientas al médico clínico en general, que es el primero que va a recibir al paciente y es el que está siempre y a veces solo en esa línea de batalla. Bien, a ver si me funciona la compu, que sería ideal. Ahí está. Por eso, como dije antes, el médico clínico, el que recibe esa primera consulta, en general el principal motivo que tiene es el dolor. Todos estuvimos frente a la camilla y siempre el propietario lo primero que manifiesta es, le duele tal cosa, doctor, le duele tal otra. Para eso es fundamental, primero, tener una idea de cómo vamos a definir a ese dolor. Hoy la computadora, internet y todo anda muy lento. Bueno, ahí está. Muy bien. Para ir arrancando, bien tranquilito, podemos definir el dolor de distintas maneras. Hay un montón de definiciones en los libros, pero bueno, yo agarré la definición de la OMS, que me parece que resume un montón de aspectos y que te dice que es una experiencia emocional y sensorial no placentera asociada a un daño tisular real o potencial. O sea, es una experiencia emocional y sensorial. Por eso creo que hace poquito tiempo, hace un par de años atrás, fue declarado el dolor como el quinto signo vital, eso en medicina humana, y hace poquitos días creo que vi un artículo, creo que no, vi un artículo donde en medicina veterinaria también lo consideran un signo vital. Por eso me parece que tratarlo es un derecho, pero sobre todo me parece que es una obligación. Entonces, ya partimos de definir el dolor, que todos conocemos, y está re lento, chicos, ¿eh? Esto se va. Bien. El dolor que nosotros en veterinaria a veces estamos solamente enfocados en lo que nos dice el paciente, el propietario. Pero como médicos tenemos que pensar que es fundamental determinar la etiología de ese dolor. Por eso, cuando hablamos de dolor abdominal, generalmente agudo, hablamos de lo que todos conocemos como abdomen agudo. Y lo consideramos un síndrome. Un síndrome, un conjunto, es un conjunto de síntomas
que se caracterizan por la aparición del dolor, que generalmente a veces es inespecífico, ¿sí? Pero bueno, entonces, tenemos un abdomen dolorido. ¿Qué dolor estamos valorando? O sea, ¿cómo podemos decir, le duele tal cosa, le duele tal otra? Entonces tenemos que aprender un poquito a conocer la fisiopatología de ese dolor. Para eso, si hacemos un pequeño raconto de las cosas, vamos a tener que... Andrea, Sí, Andrea, ¿me escuchás? sí. Se te salió la presentación. Ah, ¿y cómo? Andá a la pantalla, a Para. los tres puntitos, Sí, para. apretá la opción, presentar ahora. Hola, ¿alguien vio algo? Pregunto. ¿Vamos de nuevo? Vamos de Solo me nuevo. escucharon. Bueno, vamos de nuevo. A ver, ahora. Tenés que apretar en la pantalla, mover tu cursor en la Sí, pantalla, te sí, van a aparecer tres puntitos. Apretá ahí, presentar ahora. sí, 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 señor. Están acá. Tengo la opción de presentar ahora. Exacto, apretá ahí. Sí, y no me Y aparece ahora. te va a dar la opción presentar una ventana o pantalla completa. Sí, menos mal que lo probamos, ¿no? Ahí está presentando. Bien. ¿Y a dónde estamos? Y ahí andate al Power. Sí, estoy en el Power. Apretá el Power y ahí agrandá la presentación y listo. Vos lo que sí, ahora vos no vas a ver, acordate que no vas a estar viendo, tenés que dar la charla viendo tu comp, Decime si tu se tow. ve. Sí, ahí te está No, es que viendo. yo tampoco. Ahí está, ¿Lo ven perfecto. ahora? Sí, perfecto. Sí. Sí, Bueno, sí, ahí vemos, nos vemos todos. Vamos a. perfecto. Bueno, perfecto. Les hago un pequeño resumen. Habíamos hablado de la definición del dolor, que era el primer motivo de consulta. La OMS, la declaración de dolor por medio de la OMS, y que teníamos que saber la etiología de ese dolor abdominal, que era fundamental. Entonces, a ver acá. Ahí va. Bien. Habíamos llegado, una vez que llegamos a este punto, hablamos de que en el abdomen hay una serie de terminaciones nerviosas o nociceptores que van a responder a distintos tipos de estímulos. Estímulos mecánicos y químicos, estímulos químicos o o partes del abdomen que no tienen receptores. Ven que se me apaga la compu. Ahí está. Bien. Los estímulos, aquellos nociceptores que responden a estímulos mecánicos y químicos, se encuentran generalmente en el músculo liso de las vísceras huecas, como pueden ser, qué sé yo, la vejiga, los uréteres, en la cápsula de órganos sólidos, como el vaso, el riñón, el hígado, y en el peritoneo parietal y en el mesenterio. Los nociceptores que responden a estímulos químicos se encuentran principalmente en la mucosa de las vísceras huecas, y aquellas estructuras que no tienen receptores es el epiplón o el peritoneo visceral. Bien. Ahí, esperen acá. Esos nociceptores van a responder a distintos tipos de estímulos. Hacemos dos grandes grupos. Aquellos que provocan distensión o estiramiento, que es el principal mecanismo nociceptivo responsable del dolor visceral, y aquellos que se deben a inflamación o isquemia, que están relacionados a todos los procesos inflamatorios con liberación de mediadores inflamatorios como bradiquinina, sustancia P, etcétera,
etc. Bien, entonces, en función de los receptores que tenemos, de los nociceptores y del tipo de estímulo, podemos determinar qué tipo de dolor abdominal tiene ese paciente. Tipos de dolor abdominal que conocemos son el dolor abdominal visceral, el dolor abdominal parietal y el dolor abdominal diferido o referido. El dolor abdominal visceral vamos a encontrarlo cuando generalmente en realidad se estimulan a través de una conducción lenta, que es un dolor de tipo de crecimiento gradual, como que va creciendo en intensidad, y generalmente es un dolor que está asociado a síntomas vegetativos como vómitos, náuseas, etc. El dolor parietal, en cambio, es un dolor que se transmite por vías más rápidas, por fibras mielínicas. Es lo que se conoce en medicina humana como dolor epicrítico, es ese dolor bien de aparición aguda y rápida. Es el dolor típico de una peritonitis. Generalmente está asociado también a fasciculaciones musculares, a hiperalgesia, y todo porque la conducción es distinta, si bien el mecanismo de reflejo es el mismo, vía nervios espláncnicos van hasta la médula y después ascienden vía enlace espinotalámico al cerebro y el cerebro te devuelve una respuesta, es la conducción de este estímulo es diferente. Y bueno, por eso, por ejemplo, un caso típico es la posición de rezo de los animales. Más infrecuente de utilizar, de ver en los animales, es el dolor diferido, referido, que es un dolor que aparece en un lugar, pero en realidad el origen es otro sitio del abdomen. Eso tiene que ver un poco con el origen embriológico de cómo se origina ese dolor y por la teoría de convergencia, que en realidad eso es un poco más extenso y por ahí no es el motivo de esta charla, pero, y tampoco lo podemos evaluar. Pero bueno, ya tenemos los receptores, los estímulos y los tipos de dolor abdominal que tenemos. Pero para que se ocasione todo esto tiene que haber una causa. Las causas en medicina humana son muchísimas y se clasifican en dos grandes grupos, intraabdominal y extraabdominal. Por eso vamos a juntar todas las causas que nosotros conocemos en medicina veterinaria para ver que es un montón y es súper amplio el tema. Las causas de abdomen agudo en medicina veterinaria son un montón. Tenemos causas gastrointestinales, que por ahí son las más frecuentes porque están asociadas al abdomen, causas urinarias, causas hepatobiliares, causas que realmente y las extraabdominales, que generalmente son las traumáticas. Pero como yo dije inicialmente, que la charla la íbamos a enfocar en función al médico clínico, vamos a hablar de algunas de las patologías como más frecuentes que va a tener un médico clínico, de la que no quiere escuchar y de la que no quiere que le caiga a última hora, sobre todo cuando se quiere ir a la casa y está cansado y demás, pero que bueno, que es bastante habitual. Para tratar todos estos dolores, este tipo de dolor, tenemos una batería de fármacos que conocemos todos, que no les puse dosis porque las dosis están en los libros y tampoco me parece que viene al caso, pero bueno,
tenemos opioides, tenemos AINES, tenemos coanalgésicos, fundamentalmente los coanalgésicos, que quiero que los miren bien porque después vamos a hablar un poquito más de esos, así que para que los vayan teniendo en cuenta. Entonces, el concepto que voy a instalar ahora, y a partir de lo que queda de la charla, es la analgesia multimodal. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para tratar, por lo menos, las patologías que vamos a ver durante la charla? Y la analgesia multimodal, que creo que la mayoría lo conocen, es aplicar una serie de técnicas y de fármacos que me permitan alcanzar el efecto deseado, el efecto de analgesia sobre mi paciente con la menor cantidad de efectos colaterales. Y bueno, acá pasamos a la parte que no me gusta mucho, pero bueno, como dije antes, enfocando al médico clínico, una de las patologías más frecuentes en la clínica diaria es el síndrome urológico felino o la enfermedad de las vías urinarias bajas del gato, famoso FLUT, donde vamos a encontrar causas obstructivas, no obstructivas, que no vienen al caso, pero se los recuerdo como para que repasemos un poquito la enfermedad, y que dentro de estas causas, lo más frecuente es la cistitis idiopática, que ahí ven que es una alteración, en realidad es una alteración neurológica, pero es lo que más frecuente se ve en ambos casos. Pero, volviendo a lo que dije inicialmente con el médico clínico, tenemos que, en general, nosotros en la clínica vamos a recibir un paciente con un FLUT obstructivo. Generalmente son gatos tapados, que vienen de 24 horas o a veces más sin poder orinar, y los vamos a recibir en un estado con una depresión del sensorio bastante avanzada. A veces tenemos la suerte de que no, que el gato está tapado con la vejiga pletórica y el gato viene súper activo, pero viene acumulando estas toxinas en su organismo, y los signos que va a presentar son los que conocemos todos: disuria, poliacuria, estrancuria, anuria total o parcial, y a nivel metabólico, hiperazotemia, hipercalemia, signos de acidosis metabólica, deshidratación. Hay que recordar que la azotemia es posrenal, pero bueno, no quiero meterme en la parte de la fisiopatología, simplemente esto es como para tener en cuenta de que, no sé si lo mencioné, que nosotros vamos a tratar un paciente. Si bien el tema que estamos hablando ahora es dolor, siempre tenemos que tener presente que nosotros tratamos pacientes y no síntomas. Bien. Bueno, así que el gatito, que es horrible la foto que puse, pero bueno, es la única que encontré. La verdad que es horrible, la orina es un espanto, pero bueno, ya está. Entonces, yo tengo un animal, 9 de la noche, me cae a la camilla un animal en estas características. ¿Qué estrategias voy a implementar? Bueno, lo tengo que desobstruir. Bien. Piensen que acuérdense de lo que hablamos de los receptores al principio, qué tipos de receptores se encontraban en la mucosa y en el músculo liso, y recuerden bien eso, y siempre acuérdense que cuando más le duele al gato es cuando vaciamos la vejiga. La descompresión de la vejiga es súper doloroso, por eso tenemos que hacer una analgesia preventiva. No vamos a descomprimir y después le vamos a dar analgesia. Tenemos que pensar que la maniobra que yo voy a hacer ahora le genera tanto dolor como lo mal que se está sintiendo el gato en este momento. Entonces, para eso, un montón de estrategias. Pero acá le puse una lista, ¿sí? Si tenemos que sedar al gato, en realidad hay que sedar al gato, podemos utilizar un montón de estrategias. Hacer una neuroleptoanalgesia, combinar bupremorfina, que me encantaría tener, pero ya no tengo más, porque tenía creo que 2 ampollas y se me acabaron. En Argentina es muy difícil de conseguir, salvo algún dealer que te la consiga. Podemos utilizar dexmetomidina, y acá vienen el fármaco que digamos más estrella en todo lo que es dolor abdominal, que es la dipirona. Puse también evitar alfa-2 y más abajo puse dexmetomidina. En realidad, quise decir
tratemos de evitar la silacina. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay un desbalance metabólico, el animal está en acidosis metabólica, hay una hipercalemia, una hiperpotasemia, eso produce, también puede afectar el miocardio, y la silacina es bastante jodida en estos casos. La dexmetomidina, en cambio, se comporta de otra manera, digamos que es mejor desde el punto de vista hemodinámico. El butorfanol, yo les aclaro algo. O sea, yo las drogas acá las puse en función de lo que a mí me gusta. Seguramente alguien me va a decir, no, yo uso butorfanol así, perfecto. Es, además, un poco de la experiencia y de los gustos personales. Pero bueno, el butorfanol no me va a brindar mucha analgesia, pero sí me va a brindar bastante sedación. Lo puedo combinar con dexmetomidina, por ejemplo, que andaría bastante bien. Y en el caso de los AINES, ¿usamos o no AINES? En este caso, en el momento que yo tengo que descomprimir. Y acuérdense cómo está metabólicamente el animal y qué hacen los AINES, ¿sí? Cómo van a afectar al flujo sanguíneo renal. Yo particularmente lo que hago es rehidratar al animal, restablecer un poquito ese equilibrio ácido-base y después usar una dosis muy bajita de antiinflamatorio. ¿Y antiinflamatorio por qué? Primero porque voy a estar colocando una sonda, en el peor de los casos, y eso va a generar inflamación. Además, todo el proceso que venía de estar horas con la vejiga distendida y demás también causa inflamación. Pero bueno, tengo que evitar los efectos colaterales a largo plazo también, por lo cual voy a tener mucho cuidado en usarlos. Bien. Otra de las cosas que podemos, esto es detalle, por ahí es una técnica un poco más invasiva para un clínico, como vas a decir, Andrea, vos dijiste que esto era para el clínico y me tirás un bloqueo regional. En realidad, hay un bloqueo regional muy sencillo y muy fácil de realizar para la desobstrucción, para los gatos que hay que colocarles una sonda y demás, que es el bloqueo de los nervios pudendos. Muy sencillo de realizar, 0,1 miligramo, no importa la dosis, pero se encuentra 1 centímetro a ambos lados del orificio anal, discurren fibras del nervio pudendo. Un poquitito en cada uno de esos, bloqueamos el nervio, me porta analgesia de toda la zona y me ayuda muchísimo en la maniobra de desobstrucción. En los casos de que es imposible sondear, imposible desobstruir esa vejiga, bueno, como última instancia, el bloqueo epidural sería lo indicado. Bloqueo epidural, y yo ahí puse solo una técnica que es la sacrocoxigia, que es la que a mí más me gusta. ¿Por qué? Porque por ese abordaje, por medio de ese abordaje, evitamos lesionar el saco dural, no tenemos ningún compromiso nervioso. De todas maneras, repito, se los nombro, se los menciono porque son cosas que se hacen, pero bueno, el clínico por ahí, solo, arriba con el gato así en una camilla, no lo hace. Pero bueno, se puede hacer igual. Con lo que ven es, hasta ahora, es que tenemos una batería de fármacos y una serie de técnicas para aplicar la analgesia multimodal y poder llevar a cabo el procedimiento. La otra patología muy frecuente sobre todo en las guardias, es esta. La dilatación volvulotorsión gástrica, que también es una patología bastante frecuente, no por ahí por el clínico que atiende, sobre todo en los turnos diurnos, pero sí es algo que vemos los que hacen urgencias, saben que ven varias veces, sobre todo los fines de semana y demás, o después de los asados, o cuando se hacían, porque ahora estamos todos encerrados, nadie hace nada, pero bueno, también es bastante frecuente, y vamos a tener un animal que va a presentar, que presenta esta patología, tiene signos tanto locales como sistémicos. Tenemos generalmente el abdomen así, que es
abalonado, gigante, signos de shock hipovolémico, hipotensión, hipovolemia, desequilibrios ácido-base, alteraciones del miocardio, o de taquicardia, pueden llegar a SIRS y la muerte. O sea, es una patología súper compleja, que es como, recuerden esto, imagino que la mayoría, o casi todos, habrán manejado un dilatado. Pero lo que sucede a nivel hemodinámico en un animal con esta patología es como si nosotros agarráramos una toalla y la retorciéramos. Eso es lo que pasa a nivel hemodinámico. Imagínense todas las cosas complicadísimas que puede traer. Y sumado a las lesiones por reperfusión, una vez que lo acomodamos, pero bueno, en fin, no me quiero ir para demasiado, pero es para que recuerden un poquitito algunas de las características de la dilatación. Y recuerden y piensen también, ¿se acuerdan de los receptores que teníamos en la mucosa, de las vísceras huecas, en los órganos, la cápsula de los órganos más sólidos? Recuerden todo eso y cómo se estimulaba. Bien. En este caso, en el caso de un dilatado, ¿qué estrategia vamos a instalar? Bueno, la estrategia, todas las maniobras que me permitan restablecer la presión arterial y la perfunción periférica. O sea, vamos a manejar el shock, ¿sí? Pero desde un primer momento, lo que tenemos que establecer es la analgesia. Es una patología absolutamente dolorosa. O sea, es tremendamente dolorosa, además de todas las cosas que dije antes, pero tenemos que establecer la analgesia desde un comienzo, además de manejar el shock y meterle fluidos y cosas por todos lados, también tenemos que utilizar una vía para comenzar con los goteos analgésicos o yo puse bolos de carga, pero en realidad serían bolos de infusión. Bien. Entonces, ¿qué drogas de elección tenemos en este caso? Bueno, las drogas de elección, opioides, ¿sí? Opioides, fentanilo, remifentanilo, lo puse. El que tiene remifentanilo me lo manda por correo, porque la verdad no lo estoy poniendo a conseguir, y creo que me queda medio un frasquito, así que nada, me encanta, es una de mis preferidas, pero bueno, fentanilo, remifentanilo serían como las drogas más frecuentes de utilizar en goteos o en bolos. Siempre, siempre, siempre combinada con otra droga, con otro anestésico local, que es la lidocaína. La lidocaína es una droga muy utilizada para un montón de cosas, porque es bastante versátil. A ver, ahí está. Bueno, ¿por qué tenemos que utilizar siempre lidocaína en un dilatado? Porque me va a aportar analgesia, porque es antirrítmico y porque además mejora la motilidad intestinal, ¿sí? Actúa muchísimo sobre el dolor somático visceral, inclusive pueden hacer, si no tienen opioides, le clavan un goteo de fentanilo, de lidocaína solo y también les va a aportar analgesia. El mecanismo de acción, yo se los puse ahí, que activa las vías inhibitorias descendentes al unirse con los receptores M3, eso es bien de fisiopatología y por ahí no los quiero marear porque aburre un poquito, pero bueno, conociendo siempre el mecanismo de acción, vamos a ver todas las cosas que pueden hacer las drogas, o entenderlas, ¿bien? Otra de las cosas muy importantes que hace la lidocaína es promover la liberación de opioides endógenos, y una de las cosas también re importantes en este tipo de patologías es la eliminación de radicales libres, sobre todo en las lesiones que se producen por reperfusión. En los casos, bueno, en este caso el dilatado, que pueden desencadenar SIP, SIRS, los casos de esplenectomía también las podemos usar, o en los casos de pancreatitis, que es otra causa de abdomen agudo. Una dosis que yo sugerí acá es una sugerencia, por eso están los libros, que saben mucho más que yo. Yo estoy trasladando un poquito la experiencia también vivida, y la dosis que puse es 0,6 miligramos kilo hora.
Bien. Entonces, bueno, ahí se me ocurrió hacerme la cheta y ponerlo en inglés, pero estamos hablando de goteos analgésicos, o el CRI, son las siglas en inglés. Estos son los goteos analgésicos que a mí particularmente más me gustan para los casos de los dilatados. Si no tengo estas drogas y tengo Remi, uso Remi con lidocaína, que también me gusta un montón. Pero bueno, en el medio ven que el goteo está formado por el famoso milk, es digamos como que sería el goteo base, me parece. Tenemos que está formado por morfina, lidocaína y ketamina. Ketamina con analgésico, morfina opioide, lidocaína otro anestésico. La morfina, acuérdense, que es la droga madre, es un receptor muy puro, muy potente, que está contraindicado, esto aparte, está contraindicado en los casos de trauma craneoencefálico porque aumenta el flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto aumenta la pica. Y en el goteo de al lado, que es igual, pero con fentanilo, esa es la dosis que habitual, a veces se usa un poquito menos también, el fentanilo también es un opioide muy potente, es liposoluble, es muy importante porque eso te va a decir cómo atraviesa las membranas, actúa, tiene un tiempo de acción más o menos de unos 20-25 minutos y generalmente, bueno, como dije, hasta esa dosis la uso en infusión continua. Estas dosis que están acá son para 500 mililitros, ¿sí? Ahora el primer goteo, que si ven, no tiene ningún tipo de opioides, ¿sí? Tenemos ketamina, maropitán, dexmetomidina y lidocaína. Este es muy buen goteo para todos los cuadros de tipo digestivos. La verdad que es excelente para la pancreatitis, para las gastroenteritis, etc. Por eso, digamos, estos en general son los que más me gustan y si puedo y tengo todas las drogas, los uso. Pero lo que quiero que vean de este primer goteo es la ausencia de opioides. ¿Por qué? Porque hace unos años, y esto es como para que lo tengan en cuenta y los que no lo hayan escuchado, lo busquen y lo lean por ahí, hace unos años cambió el paradigma, hubo un cambio de paradigma en cuanto al uso de los opioides. Y se planteó la analgesia o la anestesia libre de opioides. ¿Para qué? Fundamentalmente para evitar los efectos colaterales de los mismos, ¿sí? Como son náuseas, vómitos, sudoración. En los humanos, obviamente, signos de abstinencia y esas cosas, depresión respiratoria, que eso lo sabemos todos, hiperalgesia, pero fundamentalmente porque se vio que suprimen la función inmunomoduladora, o sea, actúan sobre el sistema inmunológico. Y hay unos estudios, estos en medicina humana, que se vio que que pacientes oncológicos, sobre todo a nivel oncológico, tenían una recidiva mayor a aquellos que habían sido anestesiados o tratados con opioides que aquellos que no. Por eso el cambio del paradigma fue en función, o es en función, de los efectos sobre el sistema inmune. Bueno, otra forma de aportar analgesia en los casos de dilatación, de dilatados, que no lo quiero nombrar tanto, porque ese que está de guardia me va a odiar. Acá ven el goteo que dije antes, el goteo libre de opioides, se lo puse ahí. Acá les puse una imagen de bomba de infusión, pero recuerden que los goteos los pueden hacer igual. Siempre, con bomba o sin bomba, hay que monitorear al paciente, siempre. Y sobre todo si usan opioides, ¿no? ¿Se puede usar en el gato? Sí, se puede usar en el gato,
Pero recuerden sacarle la L, lidocaína, porque el gato es mucho más sensible a los efectos colaterales que pueden aparecer por el uso, por la infusión continua. Bien, bueno. Y esto es a modo informativo y porque esto sí que no lo hago, pero se plantea, ¿usamos AINES en un dilatado con todo este cuadro? La bibliografía dice que podemos usar si tenemos robenacoxib, 2 miligramos kilo cada 24 horas, porque no afectaría todo lo que es la función renal. Yo particularmente no tengo robenacoxib, no lo uso, como también así está la meglumina de flunixin, droga que a mí tampoco me gusta, pero está descrito que se vio una mejora en la motilidad intestinal, sobre todo en el uso de AINES. Yo particularmente no los uso. Se los mostré porque bueno, está descrito, nada más. Bien. Otra forma de aportar analgesia, y esto sí, no es para el clínico, pero quiero que lo conozcan y que lo sepan, es a través de analgesia epidural. O sea, las mismas drogas que hablamos antes, infundidas en forma epidural. Y vemos todas las drogas que conocemos con sus dosis, vemos que la duración del efecto es mucho mayor y eso es lo que el beneficio que tiene esta técnica, que es mucho más cruenta, que se la dejaríamos al cirujano, perdón, al anestesista, una vez que el animal ingresa a quirófano y se hace la técnica que hay que hacer para ahí ajustar el problema, y le pedimos una dosis epidural y nos va a mejorar un montón. Pero bueno, se hace. No es lo habitual. Yo recuerdo en una guardia que tuve un gato caído de un 7º piso. Tenía doble fractura de un fémur y el otro estaba también. O sea, estaba un desastre. Y dije, bueno, no tenía nada. O sea, lo único que tenía era, no voy a decir dónde, pero bueno, tenía una ampollita de morfina, tenía lidocaína y dice, un gato, no le puedo hacer un goteo de lidocaína. Entonces agarré, bolito de propofol, y le hice la epidural al gato y no tengo las fotos acá, pero a las 2 horas el gato estaba comiendo como si nada, como si nada. La verdad que fue una experiencia muy buena. Bien. Bueno, sigamos. Acá les quiero un apartado aparte, valga la redundancia, de la droga como estrella en los cólicos, dolores abdominales, que es la dipirona. La dipirona es una droga súper vieja que es, así como anécdota, es la primera droga que yo conocí del mundo analgésico, o sea, hace mucho tiempo. Es un ex-AINES, ¿viste? Esto como la gente que se pone soy ex tanto, bueno, esto es un ex-AINES. La droga es, la verdad que es fantástica porque tiene una acción a nivel central y una acción a nivel periférico. Acá le puse algunos de los mecanismos de acción que presenta, pero son muchísimos y fundamentalmente uno de los más significativos, o por lo menos para mí, es la inhibición de la síntesis de prostaglandina 2 a nivel central. O sea, ¿y cómo lo hace eso? Bloqueando la ciclooxigenasa 3 que se encuentra en el cerebro y en el corazón. ¿tá? Es excelente, la verdad que es una droga fantástica que hay que redescubrirla en un montón de casos, y aparte es barata, y tenemos en todos lados, ¿no? Ahí le puse unas dosis, por lo menos las dosis que yo manejo. Siempre la clínica, como dijo un gran sabio, la clínica es soberana, y toda droga que utilicemos, sea la dipirona o sea la más fantástica del mundo, tenemos que pensarla siempre en función de ese animal y viendo la clínica de ese paciente. Bueno, volviendo a la dipirona, recuerden que tiene una potencia analgésica similar a la morfina.
pero la única desventaja es que tiene tiene un efecto techo. O sea, hasta determinado dosis alcanza esa potencia analgésica y después más de eso, no. Relaja la musculatura lisa del intestino, por eso es ideal en los cuadros de cólico. Y además, bueno, esto como un dato especial, en medicina humana se usa en goteos. Yo la verdad no tengo experiencia en los goteos de dipirona, pero sí la usan bastante habitualmente. Pero yo, la verdad, creo que lo intenté una vez y usando mis otros goteos me fue igual de bien. Bueno, otra droga, así como está muy presente en el manejo del dolor en estos cuadros que vimos antes, es el maropitam. El maropitam, si bien no es un analgésico, le puse ahí el gato porque sabemos la presentación que tenemos disponible. Lo que hace es inhibir la sustancia P. ¿Se acuerdan lo de la sustancia P y la inflamación? Bueno, y la inhibe a nivel también central. Se utiliza muchísimo en los goteos de analgesia multimodal, como pusimos, por ejemplo, el ejemplo de ese goteo sin opioides. Que puede ser con opioides también, pero bueno, en ese caso estaba ahí. Pero actualmente se está habiendo ciertas controversias. Sí, en realidad el efecto analgésico que proporciona el maropitam es igual a darlo en forma de goteos o en forma de bolos, como cualquier otro analgésico, cada 12, cada 24, etc. Pero bueno, eso es algo que se discutió hace unos días y lo estuve leyendo y la verdad que no es algo que sea muy concreto, pero sí se está hablando de eso en este momento. Y fundamentalmente por la la farmacodinamia de la droga, es que se están planteando estas controversias. Muy bien. Bueno, acá hice un apartado aparte, el tramadol. Lo puse, en realidad no lo quería nombrar, porque el tramadol, si bien es una droga muy noble, está como ya sobredimensionada. Se usa exclusivamente para todo. Te duele la panza, tramadol. Te duele. Le duele la panza al paciente, tramadol. Tiene una fractura, tramadol. Y en realidad, lo mismo que pasa con la dipirona, el tramadol tiene un montón de mecanismos de acción, inclusive hay algunos que todavía son medios inciertos o inespecíficos. Es un agonista no selectivo de ciertos receptores, delta, U, kappa, pero tiene más afinidad por los receptores mu. Entonces, en este caso se usa para dolor leve a moderado, con lo cual si yo tengo un dilatado no le voy a usar tramadol, porque no le va a hacer nada. Si tengo, qué sé yo, una pancreatitis, tampoco, porque no es de lo que se llama papeles fuertes. Esto que vemos acá al lado es un trabajo que se hizo hace un par de años, donde se determinó. ¡Ay! Hay un micrófono abierto, no sé quién es. Hay un trabajo, este trabajo que se hizo creo que hace 4 años, o sea, es medio viejito, pero me pareció interesante porque lo que querían demostrar era que el efecto analgésico del tramadol, que no estaba mediado por el estímulo de receptores opiáceos en ratones en el postoperatorio. En realidad lo que hacían era pinchar la patita, la planta a los ratones, los que tenían tramadol y los que no. Y los que llegaron a la conclusión es que el tramadol provocaba analgesia en forma local inmediata, pero después la analgesia no estaba brindada por la estimulación de los opioides periféricos. Con lo cual vemos que nada, era un dato, me pareció, está bueno, si lo leen en el estudio lo van a encontrar y es bastante sencillo. Ay, no puedo pasar esto. Bueno, entonces, como resumen, súper fácil. Siempre analgesia multimodal.
La analgesia multimodal, como dijimos, era el conjunto de drogas y técnicas que yo implemento sobre mi paciente para lograr el efecto esperado y sobre todo no tener los efectos colaterales o indeseables de cada una de las drogas por separado. Entonces, opioides en el dolor agudo, coanalgésicos, todos los que ya conocemos, bloqueos locorregionales, que en el caso, por ejemplo, del FLUT, siempre bloqueo del nervio pudendo, acuérdense de eso, y si no, después nos lo piden, y los bloqueos analgésicos. Bien. Por último, les quiero mostrar una frase, si esta computadora funcionara, una frase que a mí me encanta y que la usan habitualmente los chicos en sus charlas de Ciabet, que es que tratar el dolor nos vuelve mejores médicos veterinarios, pero sobre todo nos vuelve mejores personas. Y me parece que es así, más allá de todas las definiciones que podamos encontrar por ahí. Creo que es cuando hacemos clínicas, urgencias, o lo que sea, aliviar el dolor es algo súper satisfactorio. Bueno, y ahora acá les quiero presentar a estas dos personas que yo sé que uno está presente y me va a matar a preguntas probablemente. Estas dos personas son las caras de Ciabet, son las personas que forman Ciabet, que hacen Ciabet, y que además de ser excelentes profesionales, son excelentes personas, y la verdad que para mí es un placer tenerlos de compañeros, de colegas, y sobre todo de amigos. Así que los invito a los que quieren, a los que no conocen y a los que no son partes, a sumarse a Ciabet. Acá les dejo la página, nos mandan la solicitud. Inclusive creo que muchos de ustedes también son partes de la página de Facebook, que también es válido. Y bueno, espero que hayan sacado algunos datos con lo poquito que hablamos, que les haya gustado y que por lo menos les sirva, sobre todo para entender que el dolor es fundamental tratar y que siempre tratemos al animal, a nuestro paciente, como un todo, ¿sí? Bueno, muy bien. Acá, reivindicando a mi ídolo personal. Ahí está. Muy bien. André, buenas noches, Andrea. Soy Laura, ¿cómo estás? Hola, Laura. Perdón, me tardé en entrar, pero acá estoy. André. Sí. Genial. Ahí va. Genial todo. Estoy chequeando el tema de las preguntas. Dame un segundito. Sí. Tengo una por acá arriba. Con respecto al maropitán, André, preguntan si cuando haces el goteo, si lo mezclas en la misma infusión con la dexmedetomidina. A ver, ¿para qué quiero activar la cámara? Porque no me veo. Dale. Ahí está. Sí, todo en la misma infusión. Yo lo hago así. Bueno. A ver, si hay alguna otra. A ver, colegas, ¿tienen alguna duda? Parece que fuiste muy clara porque no hay muchas preguntas. Ha quedado todo bien clarito. No, en realidad, y no es muy complicado. Siempre me parece que está en la experiencia individual de cada uno. Después, saber que podemos manejar estas patologías con distintos goteos, pero bueno, lo que haga cada uno es la experiencia que tenga cada uno, es lo bueno de todo esto. Tal cual. Lo importante es saber que tenemos cosas a la mano que podemos usar todos los días y que nuestros pacientes no atraviesen por dolor. Eso es fundamental. Acá tengo otra, André. Con respecto a los antiinflamatorios que usas en el FLUT, preguntan. Sí. ¿Qué tipo de antiinflamatorios usas? Sí. Yo nombré al Meloxibet, Meloxicam, perdón por la marca, que lo uso. No hay problema. Claro, inicialmente no lo usaría porque primero quiero restablecer el medio interno de ese animal. Una vez que lo desobstruí, el animal ya
está con la sonda colocada y demás, puedo utilizar y restablecer la hidratación de ese paciente. Utilizo principalmente meloxicam. ¿Por qué no uso dexametasona? Que yo sé que el corticoide va como agua en un montón de casos. Porque muchas veces esos animales obstructivos, el producto, o sea, se obstruyen por tapones mucosos. Y los corticoides lo que hacen es estimular la producción de células mucosas de la uretra, con lo cual si yo acabo de desobstruir un animal que por un tapón mucoso le doy un corticoide, voy a seguir estimulando la producción de ese mucoso. Me parece, y además sumado que el meloxicam va muy bien a nivel de la inflamación que se produce por el cuadro a nivel de la uretra y de la vejiga. Bien. Así que eventualmente uso meloxicam. Perfecto. La dosis, inicialmente, una dosis mínima de 0,1 miligramo kilo, cada 24 horas. No voy a decir más dosis porque si no me van a matar. Andre, acá te sacan un poquito, bueno, del tema de dolor abdominal, pero nos hacen una pregunta en cuanto a la amputación de miembros, que, bueno, ¿cómo manejas la analgesia, el dolor en estos casos? La analgesia postoperatoria. No lo aclara, pero bueno, me imagino. Bueno, hago un poquito lo que haría yo. Principalmente analgesia multimodal, previo a las dos. Analgesia multimodal, combinando con todas las intra y post. Perfecto. Intra, acuérdense de hacer bloqueos locorregionales, es fundamental en los casos de amputación, ¿sí? Sumado a el goteo, no solo te va a brindar inmovilización, sino también te brinda analgesia, sumado a un goteo intraquirúrgico, y posteriormente, de acuerdo a cómo fue esa cirugía, generalmente también utilizo meloxicam. Meloxicam siempre, acuérdense que la duración que tiene cada uno de los analgésicos que estamos utilizando, que tenemos que hacer un rescate antes de culminar la cirugía, y luego del rescate prescribir una combinación. Generalmente utilizamos tramadol, meloxicam habitualmente. Si vemos, si la clínica del paciente consideramos utilizar algo más fuerte, bueno, utilizaremos algo más fuerte, pero lo que tenemos en el postquirúrgico, en forma ambulatoria, tenemos que utilizar eso. En el postquirúrgico, si el animal queda hospitalizado, vamos a utilizar un goteo analgésico. Y en ese caso, podemos utilizar un goteo, un FLK, por ejemplo, que es lo más frecuente, que es fácil de manejar, y sobre todo porque vamos a disponer de las tropas. Bien. Bueno, estamos bien, Andre, entonces. Genial. Bueno, nos piden unos tips para urgencias. Para sacar provecho de esperen. Ahí el doctor Brinker aclara. El tema de los goteos, siempre que vamos a hacer goteo, perdón, que dice, siempre que vamos a hacer goteos, tenemos que tener monitoreado al paciente. Siempre, tengamos la mejor bomba de infusión, el mejor enfermero que esté disponible, que nos ayude con todos los animales, pero siempre monitoreado, porque no podemos dejar ahí tirado y bueno, porque está con goteo, bienvenido sea. No, siempre el monitoreo. Pero bueno, eso es fundamental, por eso leí por ahí que alguien... Es muy importante, por ahí uno lo desestima, pero es muy importante. Sí, tal cual. Bueno, Andre, listo, entonces no tenemos más preguntas. Te quiero agradecer en nombre del colegio, en nombre de toda esta movida que estamos haciendo para tratar de colaborar con estas personas acá en San Luis. La verdad, muy claro todo. Muy fácil para el colega que hace clínica todos los días, poder acceder a drogas que tiene en el cajón de rutina, y por ahí no se dio cuenta que lo podía utilizar como analgésico.
Así Sí, que... no, y aparte pensar también que, por ejemplo, yo di ejemplos de goteos. Recuerden que también una de las cosas más frecuentes son las gastroenteritis, que también tenemos que tener presente la utilización de goteos analgésicos. Y en el caso de las pancreatitis, otra de las cosas también a veces fundamentales que nos olvidamos, que es una patología súper dolorosa, y tenemos al alcance de la mano, tenemos drogas muy económicas y fáciles de utilizar. O sea, la herramienta está, el tema es saber implementarla y cuándo. Bueno, genial, Andrés. Genial. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Hoy hubo un público interesantísimo también. Gracias a Dios estamos teniendo bastante convocatoria. Eso, bueno, se debe también a la calidad de los disertantes que nos han colaborado en esto, incluyéndote. Así que gracias, Andrea, por colaborar con nosotros. Es muy importante para nosotros esto. Yo te quiero agradecer a vos por habernos convocado, porque la verdad es un placer, siempre todos los cursos, o sea, re buena onda, y me encanta lo que están haciendo. Esperemos que en otra oportunidad pueda ser en vivo y en directo, porque ya va a pasar todo esto y por eso vamos a poder Seguramente. Seguramente. Así que te agradezco un montón. Y bueno, nada, nos estamos viendo la próxima. Bueno, André, muchísimas gracias. Gracias a todos, colegas. Les quiero recordar que mañana también a las 21 vamos a estar con el colega Pablo Lombardich. Él va a estar hablando de protocolos anestésicos. Así que, bueno, los esperamos. Esperamos contar con todos ustedes y muchas gracias. Gracias por conectarse, gracias por estar, por apoyarnos, cada uno desde su lugar. Y bueno, nos vemos entonces mañana. Andrea, te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo para vos, un beso para todos. Buenas noches a todos, gracias. Stop sharing.